Hasta hace 3 meses creía conocer mi vida como la palma de mi mano. Vivía en Sevilla con Joaquín, mi marido de 35 años, en una casa con jardín en el barrio de Los Remedios. Pensaba que ya había vivido todas las sorpresas que la vida podía ofrecerme: la muerte de mis padres, criar a nuestros 2 hijos, verlos casarse y mudarse a Madrid, la jubilación de Joaquín como ingeniero civil, mis propios años como maestra de primaria, hasta retirarme a los 60, aunque equivocada estaba en todo. Comenzó con Luna, una perra mestiza de labrador, que apareció en nuestro jardín una mañana de febrero. Era joven, de pelaje dorado y ojos tristes, con una herida en la pata trasera que parecía infectada. Joaquín gruñó cuando la vio. «Carmen, no podemos quedarnos con ella, ya tenemos suficientes gastos». Pero yo no podía dejarla así. La llevé al veterinario del barrio, el doctor Martínez, quien me explicó que alguien la había abandonado recientemente. Tenía chip, pero cuando llamaron al número registrado, una voz de mujer joven simplemente dijo: «Ann, ya no la quiero. Hagan lo que quieran con ella». ¿Puedes creer esa crueldad?, le comenté a Joaquín esa noche, mientras Luna dormía en una manta junto a la chimenea. ¿Cómo puede alguien abandonar así a un animal? Joaquín apenas levantó la vista del periódico. Estaba leyendo la sección de deportes, como todas las noches desde su jubilación. Su rutina se había vuelto predecible: en desayuno silencioso, paseo hasta el kiosco por el periódico, siesta, televisión, cena y más televisión. Yo había comenzado a sentir que vivía con un fantasma. «No sé, Carmen. La gente hace cosas raras», murmuró, sin interés real. Durante las siguientes semanas, Luna se convirtió en mi compañía constante. Era inteligente y cariñosa, como si supiera que yo la había salvado. Joaquín la toleraba, pero nunca mostró el menor afecto hacia ella. Decía que le daba alergia, aunque nunca lo había mencionado antes. También comenzó a salir más a menudo, siempre con excusas vagas. «Voy a tomar café con Manolo», decía, refiriéndose a su antiguo compañero de trabajo. «¿Otra vez?», le preguntaba yo. «Ayer también fuiste». «Es que tenemos pendientes unos temas de la pensión», respondía, evitando mi mirada. Ann, al principio no sospeché nada. Joaquín siempre había sido un hombre de pocas palabras, pero después de tantos años juntos, yo conocía sus silencios. Era el silencio de quien oculta algo. En una tarde de marzo, mientras paseaba con Luna por el parque de María Luisa, me crucé con Dolores, una antigua colega del colegio donde trabajé. Estábamos poniéndonos al día cuando Luna comenzó a agitarse, tirando de la correa hacia un banco cercano donde una pareja se besaba. «Luna, quieta», le dije, pero ella siguió ladrando en esa dirección. Dolores siguió mi mirada y frunció el ceño. «Carmen, ¿ese no es tu Joaquín?». Mi corazón se detuvo. Efectivamente, era mi marido. Pero no, estaba con Manolo. Estaba con una mujer joven, de unos 35 años, rubia, vestida con ropa deportiva. Se besaban con una intimidad que solo viene con el tiempo, con la familiaridad. No era un romance reciente. Me quedé paralizada, observando desde lejos mientras Luna seguía ladrando. La mujer se apartó de Joaquín y miró en nuestra dirección. Por un momento, nuestros ojos se encontraron a través del parque. Había familiar en su rostro, pero no podía identificar qué. «Carmen, vámonos», me susurró Dolores, tomándome del brazo. «Vámonos de aquí, Ann». Pero yo no podía moverme. 35 años de matrimonio se desmoronaban ante mis ojos. Todas esas tardes de café con Manolo, todas esas excusas, todos esos silencios nuevos que había notado, pero decidido ignorar. Luna siguió ladrando, como si también sintiera que algo estaba terriblemente mal. La mujer le dijo algo a Joaquín, quien giró la cabeza hacia nosotras. Incluso desde esa distancia, pude ver el pánico en su rostro cuando me reconoció. Se levantó bruscamente del banco, pero en lugar de acercarse, tomó a la mujer de la mano y se alejaron rápidamente por el sendero opuesto. «Cobarde», murmuré, sintiendo como las lágrimas comenzaban a brotar. Dolores me ayudó a llegar hasta un banco. Luna, que había dejado de ladrar, se acurrucó a mis pies como si comprendiera mi dolor. «¿Cuánto tiempo crees que lleva esto pasando?», le pregunté a Dolores. «No lo sé, Carmen, pero por la forma en que se comportaban, parece que hace tiempo». En esa noche, Joaquín llegó a casa como si nada hubiera pasado. Cenamos en silencio, y cuando él preguntó por qué estaba tan callada, simplemente le dije que estaba cansada. Necesitaba tiempo para procesar lo que había visto, para decidir qué hacer con esta información que había cambiado todo. Ann, me quedé despierta hasta muy tarde,
acariciando a Luna y preguntándome cómo había llegado hasta aquí. ¿En qué momento mi matrimonio se había convertido en una mentira? ¿Cuántas veces Joaquín había mentido mirándome a los ojos? Y esa mujer, había algo en ella que no podía quitarme de la cabeza al día siguiente. Decidí investigar. No quería convertirme en una de esas esposas que contratan detectives privados, pero necesitaba saber la verdad. Comencé a prestar más atención a los horarios de Joaquín, a sus explicaciones, a los pequeños cambios en su comportamiento que había estado ignorando aún una semana después. Mientras revisaba el bolsillo de su chaqueta para llevarla a la tintorería, encontré un recibo de un restaurante caro del centro. Era de 2 días atrás, de una cena para 2 personas. Esa noche, Joaquín me había dicho que había cenado solo en casa de Manolo. Viendo el fútbol, sentí una mezcla de rabia y tristeza, que no había experimentado nunca. No era solo la traición, era la facilidad con la que me mentía, la naturalidad con la que había incorporado el engaño a nuestra vida cotidiana. Luna, le dije a la perra, que me miraba con sus ojos comprensivos, creo que mi matrimonio se acabó. Y lo peor es que ni siquiera sé cuándo comenzó a morir en esa tarde. Decidí volver al parque de María Luisa con Luna. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero necesitaba estar en el lugar donde mi mundo se había derrumbado. Necesitaba enfrentar la realidad de frente mientras caminábamos por los senderos familiares. Luna de repente se detuvo y comenzó a olfatear el aire. Luego, sin previo aviso, salió corriendo hacia los arbustos, arrastrándome con la correa. Allí, medio escondido entre las hojas, encontramos un collar rosa con una placa que decía Luna y un número de teléfono. Era su collar original, el que tenía cuando la encontré en mi jardín con manos temblorosas. Marqué el número. Una voz de mujer joven respondió al segundo timbre. Diga, hola, encontré este collar con su número. Es de una perra llamada Luna. ¿Hubo una pausa larga, Luna? Pensé que, ¿dónde la encontró? En mi jardín. Hace algunas semanas. Estaba herida y abandonada en otra pausa. Más larga esta vez, mire yo. La situación se complicó y no pude seguir cuidándola. Está bien. Está perfecta. La llevé al veterinario y se recuperó completamente. Pero me gustaría hablar con usted. ¿Podríamos encontrarnos? No sé si es buena idea, por favor. Solo quiero entender que, paso, Luna es una perra maravillosa. Y no comprendo cómo alguien puede abandonar así a un animal. Hubo un suspiro del otro lado de la línea. ¿Sabe qué? Tiene razón, Anne. Siento terrible por lo que hice. ¿Podemos encontrarnos mañana en el parque de María Luisa? Estaré en el banco cerca de la fuente. A las 5 de la tarde. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Tenía la sensación de que esta conversación iba a revelar mucho más que el pasado de Luna. Perfecto, nos vemos mañana. Por cierto, soy Carmen. Yo soy Raquel cuando colgué el teléfono. Luna me miró como si supiera que algo importante acababa de suceder. Y tenía razón. Al día siguiente, iba a conocer a la mujer que había abandonado a la perra que se había convertido en mi compañera, sin saber aún que también iba a conocer a la mujer que había sido amante de mi marido durante quién sabe cuánto tiempo. La vida, pensé mientras nos dirigíamos a casa, tiene formas muy extrañas de conectar los puntos, y a veces, esas conexiones pueden destruir todo lo que creías saber sobre tu propia existencia. Esa noche apenas pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, con Luna acurrucada a mis pies, preguntándome si realmente quería conocer la verdad. Parte de mí prefería seguir viviendo en la ignorancia, fingiendo que mi matrimonio seguía siendo sólido. Pero la parte que había sido maestra durante 30 años, y que siempre había valorado la honestidad por encima de todo. Sabía que necesitaba enfrentar los hechos. Joaquín roncaba a mi lado, ajeno a la tormenta que se gestaba en mi mente. Lo observé en la penumbra, este hombre con el que había compartido más de la mitad de mi vida, sus canas, las arrugas alrededor de sus ojos, las manos que una vez conocía tan bien como las mías propias, cuando se había convertido en un extraño. A las 5 de la mañana me levanté y preparé café. Luna me siguió a la cocina, como si sintiera mi ansiedad. Joaquín bajó 1 hora después, con la misma expresión somnolienta de siempre. «Buenos días», murmuró. «¿Sirviéndose café?» «Buenos días», respondí, estudiando su rostro en busca de signos de culpa o nerviosismo. No encontré nada. Era el mismo Joaquín de siempre, tranquilo, predecible, aparentemente inocente. Esto me perturbó más que si hubiera mostrado signos obvios de culpabilidad. ¿Cómo podía ser tan normal cuando estaba viviendo una doble vida? «Hoy voy a salir con Luna por la tarde», le dije, probando su reacción. «Bien», respondió, sin levantar la vista del periódico. «Yo también tengo planes. Manolo quiere que lo ayude con unos papeles». Otra mentira. Me pregunté si había llegado al punto
donde mentir se había vuelto tan natural para el que ya ni siquiera pensaba en él. El día se arrastró interminablemente. Intenté hacer las tareas domésticas habituales, pero mi mente no podía concentrarse en nada que no fuera la cita de las 5. ¿Cómo sería Raquel en persona? ¿Sabría ella que yo era la esposa de Joaquín? ¿Y si se trataba de una coincidencia horrible y no era la misma mujer que había visto en el parque? A las 4:30, me arreglé con cuidado. No quería parecer descuidada, pero tampoco demasiado formal. Elegí un vestido azul marino, que siempre me había favorecido, y me maquillé ligeramente. Luna parecía sentir que algo importante estaba. Se mantuvo cerca de mí todo el tiempo, observándome con sus ojos inteligentes. Vamos, niña, le dije, poniéndole la correa. Es hora de conocer a tu antigua dueña en el parque. Estaba lleno de gente disfrutando de la tarde. Familias con niños, parejas jóvenes, ancianos alimentando a las palomas. La vida normal de la gente normal. Pensé con amargura. ¿Gente que no estaba a punto de confrontar a la amante de su marido? Llegué al banco cerca de la fuente 5 minutos, antes de la hora acordada. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que la gente podía oírlo. Luna se sentó pacientemente a mi lado, como si entendiera la importancia del momento a las 5 en punto exactas. La vi acercarse. Era ella, la mujer rubia del parque, la que había estado besando a mi marido. Raquel era más joven de lo que había pensado inicialmente, probablemente de unos 30 años, llevaba jeans y una blusa blanca, el cabello recogido en una cola de caballo. Era bonita, pero no extraordinariamente hermosa. Era el tipo de mujer que podrías ver en cualquier lugar sin que te llamara especialmente la atención. Esto, de alguna manera, hacía todo más doloroso. No había perdido a mi marido por alguna belleza despampanante. Lo había perdido por una mujer completamente normal. Cuando mi vaio se detuvo en seco, su rostro palideció y pude ver el momento exacto en que me reconoció. Dios mío, murmuró, llevándose una mano a la boca. Luna, que había estado calmada hasta ese momento, de repente se levantó y comenzó a mover la cola furiosamente. Corrió hacia Raquel tanto como la correa le permitía, claramente emocionada de ver a su antigua dueña. Hola, Luna, dijo Raquel con voz temblorosa, arrodillándose para acariciar a la perra. Te ves muy bien. Nos quedamos así por un momento, ella acariciando a Luna, yo observándola desde el banco, el peso de la verdad flotando entre nosotras como una nube de tormenta. Finalmente, Raquel se incorporó y me miró a los ojos. Usted es Carmen, ¿verdad? La esposa de Joaquina. No era una pregunta, era una afirmación cargada de culpa y reconocimiento. Sí, respondí con voz más firme de lo que me sentía. ¿Y tú eres la mujer que está teniendo una aventura con mi marido? En Raquel cerró los ojos y suspiró profundamente. Siéntese, por favor, le dije, señalando el espacio libre en el banco. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Se sentó, manteniendo una distancia prudente entre nosotras. Luna se acomodó en el suelo, con la cabeza apoyada en las piernas de Raquel, como si fuera lo más natural del mundo. No sé por dónde empezar, dijo Raquel, mirando hacia el suelo. Empecemos por Luna, sugerí. Cuéntame, ¿por qué la abandoné? Raquel respiró hondo antes de hablar. Adopté a Luna hace 2 años. Vivía sola, y pensé que sería buena compañía. Y lo era. Ann era la mejor perra del mundo, cariñosa, obediente, inteligente. Pero entonces conocí a Joaquín. Ann se detuvo, como si las palabras fueran físicamente dolorosas. Al principio, él no quería que tuviera mascota. Decía que le daba alergia, que las casas con animales olían mal. Yo pensé que con el tiempo se acostumbraría, pero se puso peor. Comenzó a quejarse constantemente. Luna esto, Luna lo otro. Un día me dijo que tenía que elegir él o la perra. Sentí una furia ciega creciendo en mi pecho, no solo por la traición, sino por la crueldad hacia un animal inocente. ¿Y elegiste a él?, pregunté, tratando de mantener mi voz controlada. Estaba enamorada, dijo Raquel, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Pensé que era amor verdadero. Joaquín me decía que su matrimonio había terminado hacía años, que ustedes solo seguían juntos por comodidad, que usted era fría y distante. Me prometió que se divorciaría pronto y que podríamos estar juntos oficialmente. En cada palabra era como una puñalada. No solo me había traicionado, había inventado una versión completamente falsa de mí para justificar su aventura. Así que llevaste a Luna a mi jardín, continué, necesitando conocer toda la historia. No exactamente. Un día,
Después de una pelea particularmente fea sobre Luna, la saqué del apartamento con la intención de llevarla al refugio. Pero cuando llegué allí, no pude hacerlo. Conduje sin rumbo durante horas, llorando, con Luna en el asiento trasero sin entender qué pasaba. Terminé en su barrio, porque Joaquín me había mostrado su casa una vez, desde el coche. Pence. Pensé que si la dejaba cerca de donde él vivía, de alguna manera estaría conectada con él aún. Sé que suena ridículo, pero no estaba pensando con claridad. ¿Y la herida en su pata? Se lastimó cuando salió corriendo del coche. Intenté alcanzarla, pero desapareció entre los jardines. Conduje por horas buscándola, pero no la encontré. Al día siguiente, volví a buscarla, pero ya no estaba. En Raquel se secó las lágrimas con el dorso de la mano. He vivido con esa culpa desde entonces. Abandoné al ser que más me amaba en el mundo por un hombre que, como resulta, me ha estado mintiendo tanto como le ha estado mintiendo a usted. ¿Qué quieres decir? Joaquín me prometió el divorcio hace 6 meses. Luego, hace 3 meses. Luego, el mes pasado. Siempre hay una excusa, aunque usted está pasando por un momento difícil, que no es el momento adecuado, que necesita esperar a que los niños vengan de visita. Comencé a sospechar que nunca iba a dejar de ser su secreto sucio. Se giró para mirarme directamente. ¿Usted tenía idea de lo nuestro? ¿Hasta hace una semana? No, admití. Hasta que los vi juntos aquí, en este mismo parque. En Raquel asintió lentamente. Ese día, Joaquín se puso muy nervioso después. Dijo que había visto a una vecina, pero yo sabía que era algo más san. La forma en que Luna ladró. Era como si te reconociera. Miré hacia abajo, donde Luna estaba ahora tumbada con la cabeza apoyada en mis piernas, pero con sus ojos fijos en Raquel. Era como si la perra supiera que estaba en el centro de toda esta situación complicada. ¿Cuánto tiempo ha durado esto?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. 2 años, respondió Raquel en voz baja. Nos conocimos en un curso de fotografía en el Centro Cultural. Yo acababa de mudarme a Sevilla por trabajo. No conocía a nadie. Joaquín era encantador, atento, diferente a los hombres de mi edad. Me hacía sentir especial. En 2 años, durante los cuales había estado viviendo una mentira completa. 2 años durante los cuales mi marido había estado construyendo una vida paralela con otra mujer. Sabías que él no iba a divorciarse nunca, ¿verdad?, le pregunté. A Raquel asintió, con más lágrimas corriendo por su rostro. Creo que en el fondo siempre lo supe, pero es fácil engañarse cuando quieres creer algo tan desesperadamente. Joaquín era muy convincente. Me decía exactamente lo que necesitaba oír. Nos quedamos en silencio por unos minutos, las dos procesando la magnitud de la situación. La ironía era cruel. En las dos habíamos sido víctimas de las mentiras de Joaquín. Las dos habíamos perdido algo importante por culpa de él. Raquel había perdido a Luna, y yo había perdido 35 años de lo que creía que era un matrimonio sólido. ¿Qué va a hacer ahora?, preguntó Raquel finalmente. No lo sé, admití. Anans, no sé qué hacer con ninguna de esta información. ¿Ve a confrontarlo? Supongo que sí. No puedo seguir fingiendo que no sé nada. Pero no soy como. 35 años de matrimonio no se pueden tirar por la ventana fácilmente. Incluso cuando descubres que la mitad de esos años fueron una mentira. Raquel me miró con algo que parecía admiración. Usted es mucho más fuerte de lo que Joaquín la describía. ¿Cómo me describía? Como alguien frágil, dependiente, que no podría sobrevivir sin él. Decía que el divorcio la destruiría, que era su responsabilidad protegerla de la verdad. Sentí una nueva ola de indignación. No solo había tenido una aventura, había usado mi supuesta fragilidad como excusa para mantener su doble vida. Bueno, claramente no me conoce tan bien como pensaba, dije con más aspereza de la que pretendía. Luna levantó la cabeza ante el cambio en mi tono, como si sintiera la tensión creciente. Carmen, dijo Raquel suavemente, quiero que sepa que lo lamento muchísimo. No solo por la aventura, sino por haber abandonado a Luna. Las dos merecían algo mejor que las mentiras de Joaquín. ¿Y qué hay de ti?, pregunté. ¿Qué vas a hacer tú? Ya terminé con él, respondió con voz firme. De verla en el parque. Después de darme cuenta de cómo Luna reaccionó al verla, supe que tenía que acabar con esto. Le dije a Joaquín que se acabó, que si realmente me amaba, que demostrara dejando a su esposa, y si no podía hacerlo, que me dejara en paz. ¿Y qué dijo él? Se puso furioso. Dijo que le estaba dando un ultimátum injusto, que necesitaba más tiempo. Pero ya no le creo. Creo que nunca tuvo intención de dejarla. Creo que yo era solo una distracción, algo emocionante fuera de su vida rutinaria. El sol había comenzado a ponerse, tiñendo el parque de tonos dorados. A nuestro alrededor,
Las familias empezaban a recoger sus cosas y dirigirse a casa. Pronto, estaríamos solas, 3 mujeres conectadas por las mentiras de un hombre en Raquel, Luna y yo. Hay algo más que necesito preguntarte, dije finalmente. ¿Joaquín mencionó alguna vez otros asuntos, otras mujeres? Raquel me miró con sorpresa. No que yo sepa por qué, porque ahora me pregunto si esta es la primera vez que me engaña, o si simplemente es la primera vez que me doy cuenta. La posibilidad había estado rondando mi mente desde el descubrimiento. Si Joaquín podía mantener una aventura de 2 años tan fácilmente, que me garantizaba que no había habido otras. No lo sé, respondió Raquel honestamente, pero puedo decirle que era muy hábil para compartimentar su vida. Nunca hablaba de usted a menos que yo preguntara específicamente, y nunca mencionaba otros aspectos de su vida. Era como si tuviera diferentes versiones de sí mismo para diferentes situaciones. Esto me aterró más que cualquier otra cosa que hubiera dicho. Un aventurero impulsivo podría ser perdonado, pero un mentiroso calculador que podía mantener vidas separadas con tanta facilidad. Eso era algo completamente diferente. Luna se levantó y vino hacia mí, como si sintiera mi creciente angustia. La acaricié, agradecida por su presencia constante y honesta, en medio de tanto engaño. ¿Puedo preguntarle algo, Carmen?, dijo Raquel. Asentí. ¿Cómo era su matrimonio? Me refiero, ¿realmente había problemas? ¿O eso también era mentira? Reflexioné sobre su pregunta. Era compleja y dolorosa de responder. Penske y R.A. Sólido, Ditch finalmente. Number, perfecto, pero sólido. Después de tantos años, pensé que habíamos encontrado un ritmo cómodo. Tal vez nos habíamos vuelto un poco predecibles, un poco menos románticos, pero pensé que eso era normal después de décadas juntos. Nunca pensé que él estuviera buscando algo más. ¿Eran felices? Creía que sí, pero ahora me pregunto si confundí la comodidad con la felicidad. Si confundí la rutina con la satisfacción. Era una admisión dolorosa, pero honesta. Tal vez nuestro matrimonio no había sido tan perfecto como yo creía. Tal vez había señales que había elegido ignorar. ¿Sabe qué es lo más triste de todo esto?, continuó Raquel, que las dos hemos perdido tiempo valioso de nuestras vidas por las mentiras de él. Usted perdió 2 años viviendo en el engaño, y yo perdí 2 años esperando un futuro que nunca iba a llegar. Tenía razón. Why do you repent? Sentí algo inesperado, no solo dolor y rabia, sino también una extraña sensación de liberación. Por primera vez en meses, tal vez años, sabía exactamente dónde estaba parada. La verdad, por dolorosa que fuera, era mejor que vivir en la incertidumbre, Raquel, dije, tomando una decisión. Quiero que sepas que no te culpo por esto. Joaquín era el casado. Joaquín era el que tenía compromisos y responsabilidades. Él fue quien eligió engañarnos a ambas, Raquel. Me miró con sorpresa y gratitud. Gracias por decir eso, no esperaba. No esperaba que fuera tan comprensiva. No digo que no esté dolida y enojada, aclaré, pero mi enojo está dirigido hacia la persona correcta. Luna bostezó y se estiró, aparentemente aburrida de toda la conversación emocional. Su simplicidad me hizo sonreír por primera vez en días. Ella is felas, observó Raquel mirando a Luna. Está mucho mejor con usted de lo que estaba conmigo. Es una perra especial, dije, acariciando su cabeza. ¿Me ha ayudado más de lo que ella sabe en estos últimos meses? ¿Puedo seguir viéndola de vez en cuando?, preguntó Raquel tímidamente. No quiero interferir, pero la extraño mucho. Consideré su petición. Parte de mí quería decir que no, mantener a Luna solo para mí, pero mirando a la perra, que claramente tenía afecto por ambas, supe cuál era la respuesta correcta. Creo que a Luna le gustaría eso, dije, y tal vez a mí también me gustaría tener a alguien con quien hablar, que entienda por lo que estoy pasando. Raquel sonrió por primera vez. Desde que había llegado, me gustaría mucho. Why, Carmen? Cuando esté lista para confrontar a Joaquín, si necesita apoyo moral, o simplemente a alguien que confirme su versión de los hechos, estaré aquí. Me sorprendió su ofrecimiento, pero me di cuenta de que podría necesitarlo. Joaquín era un mentiroso hábil. Tener a alguien que conociera la verdad completa podría ser valioso. Gracias, dije. Creo que podría necesitar eso. Mientras nos levantábamos para irnos, me di cuenta de algo extraño. Me sentía más fuerte que cuando había llegado al parque. Conocer la verdad, por dolorosa que fuera, me había dado algo que no tenía desde hacía meses. Claridad. Joaquín había subestimado mi capacidad para manejar la verdad. Había construido sus mentiras sobre la suposición de que yo era demasiado frágil, demasiado dependiente para enfrentar la realidad.
Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaban esa noche. Llegué a casa con una sensación extraña de calma. Joaquín estaba en el salón viendo televisión, exactamente donde lo había dejado esa mañana. Luna se dirigió directamente a su lugar favorito junto a la chimenea, pero yo me quedé en el umbral observando a mi marido. Lo veía con ojos completamente nuevos. Ya no era el hombre con el que había compartido 35 años de matrimonio. Era un extraño que había estado interpretando el papel de mi marido, mientras vivía una vida completamente diferente fuera de casa. ¿Cómo te fue con Luna?, preguntó sin apartar la vista del televisor. Muy bien, respondí, probando si me preguntaría algo más específico. No lo hizo. Simplemente asintió y siguió viendo su programa. Su falta de curiosidad sobre mis actividades, que antes había atribuido a la comodidad del matrimonio largo, ahora la veía como lo que realmente eran: completa desconexión en esa noche. Mientras él dormía a mi lado, tomé una decisión. No iba a confrontarlo inmediatamente. Necesitaba tiempo para planificar mi próximo paso, para decidir exactamente qué quería decir y cómo quería hacerlo. Más importante aún, necesitaba decidir qué quería para mi futuro. Durante los siguientes días, observé a Joaquín con una nueva perspectiva. Era fascinante y perturbador ver lo fácil que le resultaba mantener la farsa. Se levantaba, desayunaba conmigo, fingía leer el periódico mientras probablemente pensaba en Raquel. Salía con sus excusas habituales y regresaba por la noche, como si fuera el esposo más normal del mundo. «Carmen, ¿estás bien?», me preguntó una mañana durante el desayuno. «¿Has estado muy callada últimamente?». La pregunta me tomó por sorpresa. Era la primera vez en semanas que mostraba cualquier interés real en mi estado de ánimo. «Estoy bien», respondí, solo pensando en cosas. «¿Qué tipo de cosas?». Por un momento, consideré decirle la verdad ahí mismo, pero algo me detuvo. «Sobre lo que quiero hacer con el resto de mi vida», dije en su lugar. En Joaquín frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». «Ya estamos jubilados. Se supone que debemos disfrutar de estos años. Como si fuéramos un equipo real. Como si estuviéramos planeando un futuro juntos. Tal vez quiera hacer algo diferente», dije vagamente. «Carmen, tienes 62 años. ¿No es momento para grandes cambios?». Su respuesta me molestó profundamente. No solo por la condescendencia, sino porque confirmaba lo que Raquel había dicho. Él realmente me veía como alguien frágil e incapaz de cambio. En esa tarde, llamé a mi hermana Pilar en Madrid. No habíamos hablado en varias semanas, y necesitaba escuchar una voz familiar. «Carmen, qué sorpresa», dijo cuando contestó. «¿Cómo están las cosas por Sevilla?». «Pilar, necesito preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesta». «¿Conmigo, por supuesto?». «¿Qué pasa? En estos últimos años, cuando has visitado o cuando hemos hablado, ¿has notado algo diferente en Joaquín?». Hubo una pausa larga. «¿Diferente cómo?». «No, sir. Distante, secreto, como si su mente estuviera en otra parte». A otra pausa, aún más larga. «Carmen, ¿por qué me preguntas esto?». «Solo responde, por favor, Pilar». Suspiró. «Honestamente, sí. En los últimos 2 años, he notado que parecía menos presente, menos conectado contigo, pero pensé que tal vez era cosa de la jubilación. Ya sabes, adaptarse a estar en casa todo el tiempo. 2 años, exactamente el tiempo que había durado la aventura con Raquel. ¿Alguna vez pensaste que podría estar viendo a otra mujer?». «Carmen, ¿qué está pasando?». Le conté todo. La aparición de Luna, el descubrimiento en el parque, la conversación con Raquel. Pilar me escuchó en silencio, interrumpiendo solo para hacer preguntas clarificadoras. «Dios mío», Carmen dijo cuando. «Carmen, no puedo creer que Joaquín sea capaz de algo así. Yo tampoco podía. Pero aquí estamos. ¿Qué vas a hacer?». «No estoy segura. Parte de mí quiere confrontarlo inmediatamente, gritarle, echarle todas sus mentiras en la cara. Pero otra parte de mí se pregunta si vale la pena. Si el matrimonio está muerto de todas formas, ¿para qué pasar por el drama de una confrontación?». «Carmen, tienes que confrontarlo. No puedes seguir viviendo en esta mentira». «Lo sé, ahí es solo que 35 años, Pilar, en 35 años de mi vida. Y resulta que al menos los últimos 2 han sido completamente falsos. Eso no hace que los otros 33 no fueran reales», dijo Pilar suavemente. «Y no hace que tú no seas una mujer fuerte e independiente que merece algo mejor que esto». Sus palabras me llegaron profundamente. Tenía razón. Había sido maestra, había criado 2 hijos, había construido una vida. No era la mujer frágil y dependiente que Joaquín había descrito a Raquel. ¿Sabes qué es lo que más me molesta?».
le dije a Pilar. No es solo la traición, es que me subestimó tanto que pensó que era tan débil que nunca me daría cuenta, o que si me daba cuenta, no sería capaz de hacer nada al respecto. Bueno, está a punto de descubrir lo equivocado que estaba Anne después de colgar con Pilar. Me senté en el jardín con Luna. Era un día hermoso de primavera, con el aire lleno del aroma de los naranjos en flor. Luna perseguía una mariposa, completamente absorta en el momento presente. Envidiaba su simplicidad. Mi teléfono sonó. Era Raquel. Hola, Carmen. Espero que no le moleste que llame. Para nada. ¿Cómo estás? Bien, supongo. He estado pensando mucho en nuestra conversación y quería contarle algo que pasó ayer. Que Joaquín vino a mi apartamento. Quería hablar. Decía que podíamos arreglar las cosas. Le dije que se fuera, pero antes de irse, dijo algo que creo que usted debería saber. ¿Qué dijo? Dijo que estaba seguro de que usted nunca se enteraría de lo nuestro, porque usted no prestaba atención a nada que pasara fuera de su pequeño mundo, que era demasiado doméstica para ser una amenaza real para nuestra relación. Sentí una oleada de indignación tan fuerte que me mareó. ¿Dijo eso exactamente? Sí. Annie también dijo que, si alguna vez usted llegaba a sospechar algo, él podría convencerla fácilmente de que estaba imaginando cosas. Hijo de puta, murmuré, sorprendiéndome por mi propio lenguaje. Carmen, creo que necesita saber que él realmente la ve como alguien a quien puede manipular fácilmente. No es solo que esté teniendo una aventura, es que tiene un desprecio real por usted. A las palabras de Raquel fueron el catalizador que necesitaba. Ya no se trataba solo de infidelidad, se trataba de falta de respeto fundamental. Joaquín no solo me había traicionado, me había menospreciado de una manera que no podía perdonar. Raquel, gracias por decirme eso, y quiero que sepas que he tomado una decisión. ¿Cuál? Voy a confrontarlo esta noche. Y no va a ser una conversación, va a ser una declaración. ¿Necesita que esté Ali para confirmar los hechos? No creo que sea necesario. Pero gracias, esto es algo que necesito hacer sola después de colgar. Pasé el resto de la tarde planeando exactamente qué iba a decir. No quería que fuera una pelea emocional llena de gritos y lágrimas. Quería que fuera clara, directa y definitiva. Joaquín llegó a casa a las 8. Como siempre. Hola, cariño, dijo, dándome un beso en la mejilla como había hecho miles de veces antes. Pero esta vez, el beso se sintió como una traición adicional, un acto automático de un hombre que había perfeccionado el arte del engaño. Joaquín, necesitamos hablar, dije. ¿Sobre qué?, preguntó, colgando su chaqueta. Sobre Raquel. Anne se quedó inmóvil por un momento, con la mano aún en la chaqueta. Luego se giró lentamente hacia mí. ¿Quién? Raquel, tu amante de 2 años. La mujer rubia con la que te vi besándote en el parque de María Luisa hace una semana. Mace, como su rostro pasaba por varias emociones: sorpresa, pánico, y luego algo que parecía ser cálculo. Estaba decidiendo qué estrategia usar. Carmen, no sé de qué estás hablando, por favor. No me insultes más con mentiras, dije con voz calmada. He hablado con ella. Sé todo sobre su relación, sobre tus promesas de divorcio, sobre cómo me describiste como una mujer frágil y doméstica, que nunca sospecharía nada. Joaquín abrió la boca para hablar, pero levanté la mano para detenerlo. No he terminado. También sé que Raquel es quien abandonó a Luna, la perra, que he estado cuidando durante meses, es de tu amante. La ironía es casi cómica, ¿no te parece? Se sentó pesadamente en el sofá, finalmente entendiendo que no había forma de salir de esto con más mentiras. Carmen, puedo explicar. No necesito explicaciones, Joaquín. Necesito que escuches lo que voy a decir. Me senté frente a él, con Luna a mis pies. La perra podía sentir la tensión en el aire. Estaba alerta, mirando entre nosotros. Durante 35 años, pensé que conocía al hombre con el que estaba casada. Pensé que eras honesto, fiel, que me respetabas. Resulta que estaba completamente equivocada. No solo me has engañado, sino que me has subestimado de una manera que no puedo perdonar. Carmen, fue un error. Raquel no significa nada. No me digas que no significa nada. Exploté, perdiendo momentáneamente la compostura. 2 años, Joaquín. 2 años no son un error. Son una decisión consciente y continua de traicionarme. Luna se acercó a mí, presionando su cuerpo contra mis piernas en un gesto de consuelo. Y no te atrevas a decir que fue solo sexo o solo diversión. Continué. Le prometiste divorcio. Le dijiste que nuestro matrimonio estaba muerto. Una fantasía completa con ella sobre un futuro juntos. Joaquín parecía haberse encogido en el sofá. El hombre seguro de sí mismo que conocía había desaparecido, reemplazado por alguien que parecía un niño atrapado en una mentira.
¿Tienes algo que decir en tu defensa?, pregunté. Lo siento, murmuró. Siento mucho todo esto. Fue estúpido. Fue egoísta. Pero podemos superarlo, Carmen. Podemos ir a terapia de pareja. Podemos trabajar en esto. Su respuesta me confirmó lo que ya sabía. Aún no entendía la magnitud de lo que había hecho. No, Joaquín, no podemos superarlo ni... ¿Sabes por qué? No es solo porque me fuiste infiel, es porque me mentiste durante 2 años, mirándome a los ojos. Es porque le dijiste a otra mujer que yo era demasiado estúpida para darme cuenta. Es porque describiste nuestro matrimonio como algo muerto para justificar tu comportamiento. Me levanté y comencé a caminar por la habitación. Necesitaba moverme para procesar todo lo que estaba sintiendo, pero sobre todo, es porque ahora sé que no me conoces. El hombre que me ama realmente, que me respeta realmente, nunca habría hecho lo que tú hiciste. Nunca habría asumido que soy demasiado débil para manejar la verdad. Carmen, por favor, he tomado una decisión. Joaquín, quiero el divorcio. Las palabras salieron con más firmeza de la que esperaba. Una vez dichas, se sintieron correctas, como si hubiera estado esperando años para pronunciarlas. Joaquín se quedó en silencio por un largo momento. ¿Estás segura?, preguntó. Finalmente, ¿realmente quieres tirar por la borda 35 años por esto? No estoy tirando nada por la borda, respondí. Tú ya lo hiciste cuando decidiste tener una aventura de 2 años. Yo solo estoy reconociendo la realidad. Pero, Carmen, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas a vivir? ¿Cómo vas a mantenerte? Ahí estaba otra vez en la suposición de que era demasiado incompetente para sobrevivir sola. Esa es mi decisión, di firmemente. Y contrario a lo que piensas, soy perfectamente capaz de cuidar de mí misma. Joaquín se levantó del sofá y se acercó a mí. Carmen, sé que estás herida y enojada, pero no tomes decisiones precipitadas. Dame una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. Es demasiado tarde para eso, dije. Dando un paso atrás, el daño ya está hecho. La confianza está rota y no se puede reparar. ¿Y qué hay de los niños? ¿Qué van a pensar cuando se enteren de que sus padres se están divorciando? Les diremos la verdad, respondí, que su padre tuvo una aventura y que su madre decidió que merecía algo mejor. Joaquín se quedó mirándome como si fuera una extraña. ¿No eres la mujer con la que me casé?, dijo finalmente. Tienes razón, respondí. La mujer con la que te casaste era más joven, más ingenua, más dispuesta a pasar por alto las cosas por el bien de la paz. Esta mujer ha aprendido a valorarse a sí misma. ¿Y Luna?, preguntó. Mirando hacia la perra, Luna se queda conmigo. Es lo menos que puedes hacer después de todo lo que has hecho. Joaquín asintió lentamente. Parecía haber aceptado finalmente que esta conversación no iba a terminar con reconciliación. ¿Cuándo quieres que me vaya?, preguntó. Mañana, dije sin vacilación. Puedes llevarte tu ropa y tus cosas personales. Todo lo demás lo decidirán los abogados en esa noche. Joaquín durmió en el cuarto de huéspedes. Yo me quedé despierta en nuestra cama, ahora mi cama, acariciando a Luna y procesando todo lo que había pasado. Me sentía extraña, triste, sí, pero también aliviada, y sorprendentemente, me sentía esperanzada. Por primera vez en años. No sabía exactamente qué me deparaba el futuro, y eso no me asustaba. Me emocionaba. A la mañana siguiente, Joaquín hizo sus maletas en silencio. Cuando terminó, se paró en la puerta de entrada con sus bolsas. Carmen, quiero que sepas que realmente lo siento, y quiero que sepas que siempre te amé. Tal vez, respondí, pero no me amaste lo suficiente como para ser fiel, y no me conociste lo suficiente como para respetar mi fuerza. Se fue sin decir nada más. Luna y yo nos quedamos en la puerta, viéndolo cargar sus cosas en el coche y alejarse. Cuando su coche desapareció de la vista, cerré la puerta y me dirigí a la cocina. Preparé café solo para mí por primera vez en 35 años. Luna se sentó a mis pies, como siempre. Bueno, niña, le dije, acariciando su cabeza. Ahora somos oficialmente una familia de 2. Luna movió la cola, como si estuviera de acuerdo con el arreglo. A mi teléfono sonó. Era Pilar. ¿Cómo fue?, preguntó. Se fue esta mañana, dije. ¿Cómo te sientes? Libre, respondí, sorprendiéndome por la honestidad de mi respuesta. Por primera vez en años, me siento completamente libre. En 3 meses después del divorcio, me encontré sentada en el mismo banco del parque de María Luisa, donde había conocido a Raquel, pero esta vez no estaba allí para confrontar el pasado, estaba allí para celebrar el futuro. Luna corría libremente por el césped, persiguiendo palomas y disfrutando del sol matutino. A los 62 años, había descubierto algo que
No sabía qué me faltaba. La alegría de vivir según mis propios términos. A los primeros días después de que Joaquín se fuera, habían sido difíciles, no por tristeza o arrepentimiento, sino por la extrañeza de ajustarme a una vida completamente nueva. Después de décadas de cocinar para dos, de considerar los horarios de otra persona, de tomar decisiones en pareja, de repente tenía que reaprender cómo vivir solo para mí. Pero Luna había sido mi compañía constante durante esa transición. Era increíble cómo un animal podía sentir exactamente lo que necesitabas. En los momentos de silencio abrumador, ella aparecía con un juguete, invitándome a jugar. En las noches cuando me sentía sola, se acurrucaba a mi lado en el sofá. En las mañanas cuando no tenía ganas de levantarme, me lamía la cara, hasta que no tenía más opción que comenzar el día. El proceso de divorcio había sido más sencillo de lo que esperaba. Joaquín no había peleado por nada, parecía genuinamente avergonzado por toda la situación. Me quedé con la casa, que ya estaba pagada, y con una pensión justa. Él se mudó a un apartamento pequeño cerca del centro, y según mis hijos, parecía estar viviendo una vida bastante solitaria a mis hijos. Alejandro y Sofía habían reaccionado mejor de lo esperado cuando les conté la verdad. Alejandro, mi hijo mayor, se había mostrado furioso con su padre. No puedo creer que papá hiciera algo así, me había dicho durante una de nuestras largas conversaciones telefónicas, y menos que pensara que eras demasiado débil para manejarlo. Sofía, mi hija menor, había sido más filosófica. Mamá, honestamente, creo que hiciste lo correcto. Llevas años pareciendo, no infeliz, pero sí como si estuvieras viviendo en automático. Ahora, cuando hablamos, suenas más viva de lo que te he escuchado en mucho tiempo. Tenían razón, me sentía más viva. Durante las primeras semanas de soledad, había redescubierto aspectos de mí misma que había olvidado que existían. Me gustaba levantarme tarde los fines de semana. Me gustaba cenar helado si se me antojaba. Me gustaba ver telenovelas sin que nadie comentara críticamente sobre lo ridículas que eran. Me gustaba escuchar música mientras cocinaba, algo que Joaquín siempre había dicho que lo distraían. Pero más que eso, había comenzado a redescubrir mis ambiciones. Durante mis años como maestra, había tenido sueños que había puesto en pausa cuando me casé y tuve hijos. Siempre había querido escribir, específicamente sobre educación infantil. Durante mi carrera había desarrollado métodos de enseñanza que creía que podrían ayudar a otros maestros, pero nunca había tenido el tiempo o el espacio mental para ponerlos en papel. Ahora tenía ambos. Había comenzado a escribir un libro sobre técnicas innovadoras para enseñar lectura a niños con dificultades de aprendizaje. Era un proyecto que me emocionaba levantarme cada mañana. Por primera vez en años, tenía algo que era completamente mío, algo en lo que nadie más tenía opinión o control. Mi teléfono vibró, interrumpiendo mis pensamientos. Era un mensaje de Raquel. ¿Sigues en el parque? Estoy cerca y me gustaría saludar a Luna. Sonreí mientras respondía. Estamos en el banco habitual. Ven cuando quieras. La amistad que había desarrollado con Raquel había sido una de las sorpresas más agradables de todo este proceso. Al principio, admito que me había sentido extraña, cultivando una relación con la examante de mi exmarido, pero Raquel había demostrado ser una mujer genuina, inteligente, y como yo, víctima de las mentiras de Joaquín, nos habíamos encontrado varias veces en las últimas semanas, siempre con Luna como excusa inicial, pero habíamos descubierto que teníamos mucho en común, más allá de nuestras experiencias compartidas con Joaquín. Raquel era fotógrafa freelance, y yo había comenzado a admirar su trabajo y su perspectiva artística. Ella, a su vez, estaba fascinada por mi proyecto de escritura, y a menudo me daba consejos sobre cómo documentar mis métodos de enseñanza. La vi acercarse por el sendero, cámara en mano como siempre. Luna la vio al mismo tiempo, y corrió hacia ella, moviendo la cola furiosamente. «Hola, princesa», le dijo Raquel a Luna, arrodillándose para recibirla. «¿Cómo está mi niña favorita?» «Está perfecta», dije cuando Raquel se acercó al banco. Ayer aprendió a abrir la puerta del jardín trasero por sí sola. Es demasiado inteligente para su propio bien en Raquel. Se rió mientras se sentaba a mi lado. Siempre fue así. Recuerdo que una vez logró abrir el refrigerador y se comió un pollo entero que tenía descongelándose. No me digas. Ayer encontré la bolsa de comida para perros abierta en la cocina. Ahora sé cómo lo hizo Ann. Nos quedamos en silencio por un momento, viendo a Luna explorar los arbustos cercanos. ¿Cómo va el libro?, preguntó Raquel. Muy bien, ayer terminé el capítulo sobre dislexia. Creo que tengo suficiente material para al menos 12 capítulos,
Eso es fantástico, Carmen. Realmente creo que vas a ayudar a muchos niños con esto. Eso espero. Es extraño, ¿sabes? Durante años, sentí que mis mejores días ya habían pasado, que la parte productiva e interesante de mi vida había terminado cuando me jubilé. Pero ahora siento que apenas estoy comenzando algo realmente significativo. Es porque por fin estás viviendo para ti misma, observó Raquel. No estás tratando de ser la esposa perfecta o de mantener la paz en casa. Estás siendo simplemente Carmen. Ann tenía razón. Durante décadas, había definido mi identidad en relación con otros. Ann como esposa de Joaquín, como madre de Alejandro y Sofía, como la señora García del colegio. Ahora, por primera vez en años, estaba descubriendo quién era Carmen como individuo. ¿Y tú qué tal?, le pregunté. ¿Cómo van las cosas con tu trabajo? Muy bien, gracias. De hecho, conseguí un contrato para fotografiar una serie de bodas este verano. Es exactamente el tipo de trabajo que esperaba conseguir cuando me mudé a Sevilla. Me alegro mucho por ti. Y Carmen, conocí a alguien en Meguiré para mirarla, sorprendida por la tímida sonrisa en su rostro. ¿En serio? Se llama Miguel y es profesor de arte en la universidad. Lo conocí en una exposición la semana pasada. ¿Es indiferente honesto? Ann sin complicaciones. ¿Y cómo te sientes al respecto? Nerviosa, admitió. Después de todo lo que pasó con Joaquín, me cuesta confiar. Pero Miguel es transparente de una manera que Joaquín nunca fue. Habla de su vida, de sus amigos, de su familia. No hay secretos ni compartimentos cerrados. Eso suena maravilloso, Raquel. Te mereces eso, gracias. ¿Y sabes qué es lo mejor? No siento que necesite esta relación para estar completa. La quiero, pero no la necesito. Es una sensación completamente nueva para mí. Entendía exactamente lo que quería decir. Había una gran diferencia entre elegir estar con alguien y sentir que necesitabas estar con alguien para ser una persona completa. ¿Has sabido algo de Joaquín?, preguntó Raquel. No directamente. Los niños me cuentan que está bien, que parece haberse asentado en su nueva rutina. Sofía dice que se ve más cansado. Creo que la realidad de vivir solo lo ha golpeado más duro de lo que esperaba. ¿Te da pena?, consideré la pregunta cuidadosamente. Siento pena por él. Sí, pero no me arrepiento de mi decisión. Joaquín tomó sus decisiones, y ahora tiene que vivir con las consecuencias. Yo tomé las mías, y soy más feliz de lo que he sido en años. ¿Extrañas el matrimonio? ¿La compañía constante? Extraño la idea del matrimonio, dije honestamente. Extraño la seguridad de tener un compañero de vida, pero no extraño el matrimonio que realmente tenía. Y en cuanto a la compañía, tengo a Luna, tengo a mis hijos que me llaman más ahora que antes, tengo amigas como tú. Mi vida social es más rica ahora que cuando estaba casada. Era verdad. Una verdad que se había ido cristalizando lentamente en mi conciencia durante los últimos meses, durante mi matrimonio de 35 años. Mi mundo social había girado principalmente alrededor de Joaquín y sus preferencias, como un satélite obediente orbitando alrededor de un planeta dominante. Sus amigos se habían convertido en mis amigos, sus gustos habían moldeado mis elecciones, sus horarios habían dictado mi rutina. Pero ahora, en esta nueva etapa de mi vida, había comenzado a reconectar con viejas amigas del colegio que había abandonado sin darme cuenta, mujeres que recordaba con cariño, pero que había dejado en el olvido cuando me sumergí completamente en el rol de esposa devota. Había joined a un club de lectura en la biblioteca local, algo que siempre había querido hacer, pero que Joaquín consideraba una pérdida de tiempo. E incluso había comenzado a tomar clases de yoga 2 veces por semana en un estudio pequeño y acogedor cerca de casa. Mi calendar, que durante décadas había estado marcado únicamente por las obligaciones domésticas y los compromisos sociales de mi exmarido, ahora estaba más lleno de actividades que me interesaban genuinamente, que alimentaban mi alma de maneras que no había experimentado en años. Luna regresó corriendo hacia nosotras, con esa alegría desenfrenada que solo los perros saben expresar, con la lengua rosada colgando a un lado de su hocico y una expresión de pura felicidad canina que no podía evitar contagiarme. Sus patas golpeaban el suelo con un ritmo alegre, y pequeñas gotas de rocío salpicaban desde la hierba húmeda mientras corría. «Mírala», dijo Raquel, observando a Luna con una mezcla de melancolía y alegría. Es como si supiera intuitivamente que su vida mejoró enormemente desde aquel día, cuando terminó perdida y asustada en tu jardín. Fíjate en cómo mueve la cola, en cómo te mira. Nunca la vi así conmigo. Creo que las dos tuvimos una suerte extraordinaria de encontrarnos en el momento exacto en que ambas lo necesitábamos, dije, acariciando suavemente la cabeza sedosa de Luna, sintiendo el calor de su cuerpo
y el ritmo tranquilo de su respiración. Ella me necesitaba desesperadamente, un hogar estable, amor, inconditional, cuidados constantes, pero yo también la necesitaba a ella, de maneras que ni siquiera podía comprender en ese momento. Necesitaba su lealtad silenciosa, su presencia, reconfortante, la responsabilidad de cuidar a otro ser vivo, que dependía completamente de mí. Es gracioso y al mismo tiempo profundamente conmovedor cómo funciona la vida, ¿no? Reflexionó Raquel, con esa sabiduría melancólica que había desarrollado después de sus propias pérdidas. Si Joaquín no me hubiera presionado tanto para deshacerme de Luna, si yo no hubiera sido tan terriblemente cobarde como para abandonarla en una calle desconocida, si ella no hubiera terminado específicamente en tu jardín, entre todas las casas del barrio, nada de esto habría pasado de la manera en que pasó. Tú podrías haber seguido viviendo en esa ignorancia dolorosa, pero cómoda sobre la doble vida de tu marido, y yo podría haber seguido esperando pacientemente un futuro con el que nunca iba a llegar, alimentando fantasías que él nunca tuvo intención de hacer realidad, y ninguna de las dos habría descubierto lo increíblemente fuertes y resilientes que realmente somos cuando nos vemos obligadas a enfrentar la verdad, agregué. Una oleada de orgullo tranquilo por el camino que ambas habíamos recorrido. A veces creo que necesitábamos que todo se derrumbara para poder construir algo auténtico sobre los escombros. Exacto, exactamente. Eso Anne se levantó con la gracia natural de alguien que había encontrado su equilibrio después de años de incertidumbre, y comenzó a tomar algunas fotos de Luna jugando despreocupadamente en el césped verde y exuberante en Raquel. Tenía un ojo artístico increíble, una sensibilidad especial para capturar momentos que otros podrían considerar ordinarios. Podía capturar la personalidad vibrante de Luna, su esencia juguetona y su espíritu libre de una manera que me conmovía profundamente cada vez que veía sus fotografías. Había algo en la forma en que encuadraba cada imagen, en cómo esperaba el momento perfecto, que revelaba una paciencia y una comprensión de la belleza que me hacía valorar aún más nuestra amistad, Carmen. ¿Puedo preguntarte algo un poco personal?, dijo finalmente, bajando la cámara y mirándome con esa honestidad directa que había llegado a apreciar tanto en ella. Por supuesto. Pregunta lo que quieras. ¿Alguna vez piensas seriamente en volver a tener una relación romántica? ¿En la posibilidad de volver a casarte? ¿De compartir tu vida con alguien más? Era una pregunta que me había hecho a mí misma en numerosas ocasiones durante los últimos meses, especialmente en esas noches silenciosas, cuando Luna dormía a mis pies y yo me quedaba despierta contemplando las posibilidades infinitas que se extendían ante mí, como un camino sin mapa. Honestamente, no lo sé con certeza, respondí después de una pausa reflexiva. Ahora mismo estoy tan profundamente enfocada en redescubrirme a mí misma, en explorar facetas de mi personalidad que habían quedado dormidas durante décadas, que la idea de añadir otra persona a esta ecuación tan delicada que estoy construyendo me parece genuinamente abrumadora. Siento que apenas estoy aprendiendo a conocer a la mujer que soy cuando no tengo que ser la esposa de alguien más. Pero supongo que nunca se sabe realmente lo que puede pasar en el futuro, ¿verdad? Y si apareciese de repente el hombre correcto, alguien que realmente te complementara, tendría que ser alguien verdaderamente excepcional, dije con una sonrisa que surgía desde un lugar profundo de autoconocimiento. Alguien que me viera y me valorara como una mujer completa e independiente, no como alguien que necesita ser rescatada, cuidada o protegida de las complejidades del mundo. Alguien que añadiera valor genuino a mi vida sin tratar jamás de cambiarla, controlarla o moldearla según sus propias expectativas o necesidades. Tendría que ser una persona que celebrara mi autonomía en lugar de sentirse amenazada por ella. Eso suena perfectamente razonable y, si me permites decirlo, bastante inmaduro, y tendría que amar sinceramente a Luna, agregué con una risa suave. Ella y yo somos un paquete completo ahora, indivisible. No puedo ni quiero imaginar mi vida sin ella, y cualquier hombre que entre en mi mundo tendría que entender y respetar esa realidad. Anne Raquel se rió con esa risa genuina y cristalina que me había llegado a encantar. Cualquier hombre que no ame instantáneamente a Luna, claramente tiene un juicio pésimo, y no merece ni un minuto de tu tiempo. Pasamos otra hora entera en el parque, hablando con esa libertad deliciosa, que solo surge entre amigas verdaderas, sobre nuestros planes ambiciosos para el verano que se aproximaba, sobre los proyectos fotográficos apasionantes en los que Raquel estaba trabajando, sobre el progreso, lento pero constante de mi libro, y las emociones complejas que surgían. Cada vez que me sentaba frente a la computadora, a escribir sobre mi experiencia, era exactamente el tipo de conversación relajada, fluida y genuina que no había tenido en años.
quizás décadas. No había agenda oculta que navegar, no había temas prohibidos que evitar cuidadosamente, no había necesidad de caminar constantemente en puntas de pie alrededor de susceptibilidades masculinas o expectativas no expresadas, mientras el sol comenzaba lentamente su descenso majestuoso sobre las copas frondosas de los árboles del parque, pintando el cielo con pinceladas doradas que se filtraban entre las hojas, y una brisa suave y reconfortante agitaba las hojas caídas que formaban una alfombra, crujiente y colorida a nuestros pies. Sentí una calma profunda y nutritiva instalarse gradualmente en mi pecho. No era simplemente tranquilidad pasajera, era algo mucho más substancial, en plenitud auténtica. Esa clase de plenitud que no llega de repente como un rayo de inspiración, sino que se va construyendo pacientemente día a día, con pequeñas decisiones valientes, con actos de valentía silenciosos que nadie más nota, con la voluntad férrea y constante de no conformarse jamás con una vida a medias, con migajas emocionales o con la comodidad falsa de la resignación. Mayer Erikel, que ahora revisaba concentradamente las fotos en su cámara digital, con una sonrisa satisfecha y orgullosa, iluminando su rostro. Y después a Luna, que dormía enroscada placenteramente a mis pies, como una pequeña guardián silenciosa. Y me detuve a pensar en la ironía hermosa y compleja de la vida. A veces, los finales que tanto tememos no son pérdidas devastadoras, sino nuevos comienzos disfrazados, oportunidades envueltas en papel de dolor, que solo revelamos cuando tenemos el valor de desenvolverlas completamente. Y en este nuevo comienzo inesperado, me había encontrado con una versión de mí misma que creía perdida para siempre. O tal vez, y esto era aún más revelador, que nunca había conocido del todo porque nunca me había dado la oportunidad de explorarla sin las limitaciones impuestas por las expectativas de otros. Había aprendido, a través de experiencias que no habría elegido voluntariamente, pero que ahora agradecía, que nunca es demasiado tarde para empezar completamente de nuevo, que la vida no se acaba automáticamente con un divorcio doloroso, ni con la jubilación, ni con el síndrome del nido vacío que tanto habían temido mis amigas casadas. Al contrario, a veces la verdadera vida empieza precisamente ahí, en ese momento aterrador y liberador, cuando todo lo familiar se desmorona, y te quedas cara a cara con lo esencial contigo misma. Sin máscaras, sin roles prestados, sin excusas. Había aprendido que el amor propio no es egoísmo destructivo como me habían enseñado durante toda mi vida, sino una forma fundamental de respeto hacia la persona que soy y hacia la vida que se me ha dado. Que estar sola no es sinónimo de estar vacía, abandonada o fracasada, y que la soledad, cuando se elige conscientemente, en lugar de ser impuesta por las circunstancias, puede convertirse en un espacio increíblemente fértil para el crecimiento personal. No sabía que me deparaba exactamente el futuro incierto que se extendía ante mí, y eso, por primera vez en muchísimo tiempo, no me llenaba de ansiedad paralizante. Mi presente estaba abundantemente lleno de propósitos que me motivaban cada mañana, de amistades sinceras y nutritivas, como la que había desarrollado con Raquel, de rutinas diarias que me nutrían el alma en lugar de agotarme, de proyectos creativos que me desafiaban intelectualmente y me hacían sentir viva de maneras que había olvidado que eran posibles. Tenía páginas por escribir, historias personales por compartir con el mundo, ideas por sembrar en las mentes de otras mujeres que quizás se encontraban en situaciones similares a la mía. Y tenía amor, no el tipo romántico y turbulento que nos venden constantemente en las novelas rosa y las películas de Hollywood, sino algo mucho más profundo y sustentable, en amor genuino por la vida en todas sus manifestaciones, por los placeres simples y cotidianos, por la libertad de elegir mis propios caminos, por la mujer compleja y resiliente que había descubierto que era cuando nadie más estaba mirando. Raquel me miró con esos ojos sabios, que habían visto tanto dolor pero que ahora brillaban con una esperanza renovada, y me dijo con esa sinceridad que la caracterizaba: ¿sabes, Carmen? A veces pienso que esta etapa de nuestras vidas, la que tanto miedo nos daba cuando la veíamos aproximarse desde lejos, es en realidad la mejor de todas las que hemos vivido hasta ahora. Sonreí profundamente, sintiendo que sus palabras se anclaban en mi alma como una verdad fundamental que yo también había intuido, pero que no había tenido el valor de articular en voz alta hasta ese momento. Lo es, le respondí con una convicción que me sorprendió por su claridad. Fin. Después de décadas de pedir permiso implícita o explícitamente para cada decisión importante, estamos viviendo nuestras vidas sin pedir permiso a nadie.
Nos quedamos en un silencio profundo y confortable, viendo cómo el cielo se teñía gradualmente de tonos rosados, dorados y púrpuras que se reflejaban en las ventanas de las casas distantes, y en ese instante de quietud perfecta, supe con una certeza inquebrantable que no necesitaba nada más para sentirme completa, que el verdadero final feliz, ese que había buscado durante tanto tiempo en lugares equivocados, no era el que terminaba románticamente con un beso apasionado al atardecer, sino el que empezaba cada día con una mujer que se elige conscientemente, a sí misma cada mañana, que se levanta con propósito, que enfrenta el mundo con valentía tranquila, y que ha aprendido a amarse lo suficiente, como para no conformarse con menos de lo que merece. Y yo, a mis 62 años cumplidos, con las arrugas que contaban la historia de mi vida, y las canas que había decidido dejar de teñir como un acto de aceptación. Lo estaba haciendo día tras día, elección tras elección, respiración tras respiración en cada línea. En mi rostro hablaba de risas compartidas, de noches de insomnio, de preocupaciones superadas y de amores vividos, algunos intensos, otros tibios, pero todos reales. Mis manos, ya no tan firmes como antes, aún sabían acariciar, escribir, sembrar, crear, y mi mirada, aunque suavizada por el paso del tiempo, brillaba con una luz nueva, la de una mujer que había aprendido a mirarse con ternura. Lo estaba haciendo cuando elegía levantarme sin prisas y preparar el desayuno solo para mí. Con Carrico, lo estaba haciendo cuando cerraba la puerta de casa con Luna a mi lado y caminábamos sin rumbo, dejándonos llevar por el viento y la curiosidad. Lo estaba haciendo cada vez que me sentaba frente al ordenador y convertía mis experiencias de maestra en palabras que, tal vez, un día ayudarían a otros. Lo estaba haciendo cuando decía que no sin culpa, cuando decía que sí con entusiasmo, cuando me permitía sentir tristeza sin vergüenza y alegría sin medida, cuando abrazaba mi edad no como una pérdida, sino como un triunfo silencioso. Ahora había descubierto que la libertad no es estridente, es suave, se parece al silencio que ya no incomoda, a la soledad que se vuelve compañía. Lo estaba haciendo porque, por fin, estaba viviendo para mí, sin miedo al juicio, sin la necesidad de encajar en expectativas ajenas. Estaba eligiendo, con plena conciencia, honrar mi historia y escribir con firmeza los capítulos que aún me quedaban por vivir. Y en esa elección constante, en ese compromiso conmigo misma, encontraba la paz que tanto había buscado.